8 de marzo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Guillermo Lasso, ex candidato presidencial y líder de CREO. Las discrepancias y los acuerdos en la Asamblea sobre qué tratamiento dar a su presidente por su conversación, en la que plantean tumbar al fiscal con el ex contralor prófugo. La crisis institucional o crisis del correísmo. Las rectificaciones que se esperan después de la consulta popular. Lo analizamos. También hoy nos acompañará Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. La nueva mayoría en la Asamblea es móvil según el tema que se aborde. ¿Esta realidad fortalece o debilita los cambios que demanda la ciudadanía? También hoy nos acompañará Silvana Pastor, la vicepresidenta administrativa y financiera de la empresa Gente Oil. Su réplica a Fernando Villavicencio sobre los indicios de peculado que determinó Contraloría en la explotación del bloque petrolero Zingue. Carlos Ochoa, superintendente de la Información y la Comunicación, fue cesado por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Es la primera resolución sobre una autoridad de control de las más de 10 que están sujetas a evaluación del Consejo Transitorio. El Consejo tomó en cuenta los informes de Contraloría sobre las actuaciones de Ochoa. Al haberse establecido una inhabilidad para el ejercicio público por existir sanción administrativa de destitución, se declara cesado al licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández. La consejera Miriam Félix Alcíbar leyó la resolución del Consejo de Transición que puso fin a las funciones del primer superintendente de la Información y Comunicación, una de las autoridades de control más cuestionadas durante el gobierno anterior. La principal causa para la destitución de Ochoa fue el informe de la Contraloría General del Estado, enviado al Consejo el 2 de febrero, en el que resuelve confirmar la responsabilidad administrativa culposa y la sanción de destitución en contra del señor Carlos Alberto Ochoa Hernández. En diciembre de 2017, la Contraloría emitió 2 glosas en contra de Ochoa por $122.000 por recibir bonos de manera irregular cuando fue director nacional de noticias de Gamavisión. El consejero Pablo Dávila señaló que de inmediato iniciarán con el proceso para la designación de la nueva autoridad. El artículo 4 de la resolución del día de hoy ordena y pide a la Comisión Interna de Elaboración de los Concursos que empecemos inmediatamente el proceso. 2 horas después de comunicada la resolución, el cesado superintendente convocó a una rueda de prensa para decir que, consciente de que vivimos en un Estado, yo respeto el Estado de Derecho, acato bajo protesta lo resuelto. Y cuestionó al Consejo de Participación. ¿En qué parte del anexo aprobado en la consulta popular consta la atribución para que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio destituya directamente a una autoridad de control sin la previa evaluación? La cesación de Ochoa por parte del Consejo es el inicio de las varias resoluciones que están por llegar. Pues el tiempo es muy corto, no tenemos por qué demorarnos, de tal manera de que las resoluciones seguirán en ese orden y el día martes habrán otras novedades más. Mientras tanto, en la Asamblea se seguirá con el proceso de juicio político en contra del superintendente, en donde se pretendía censurarlo y destituirlo el próximo lunes. Pero una vez más, los asambleístas se quedaron rezagados en su intento fiscalizador. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Esta es una medida que jamás hubiera tomado el Consejo de Participación Ciudadana que cesó la consulta popular. Es una buena noticia y levanta la moral pública. Sin embargo, hay que observar que se lo destituye por un informe de Contraloría sobre su gestión en Gamavisión. No se conoce la evaluación de su gestión como superintendente. Y el Consejo Transitorio se apresura a anunciar un concurso para llenar la vacante de una autoridad cuya existencia ha sido cuestionada por violatoria de tratados internacionales de derechos humanos, por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo al mandato popular, sobre propuestas de reformas legales de este Consejo a la Asamblea, se debe inmediatamente solicitar que
que se ponga la ley en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. El cargo de superintendente espurio e inconstitucional debe desaparecer. ¿O es que acaso entra en algún reparto? La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El irreversible pero lento proceso de transición que atraviesa la República encuentra momentos de crisis. ¿Pero la crisis de quién? ¿De la institucionalidad democrática o del correísmo empotrado en las instituciones? Por eso ha llamado la atención la convergencia en la Asamblea de Creo con el correísmo, de la oposición de derecha con la de izquierda, como los llama Lenín Moreno. Pero desde ayer también convergen el gobiernismo de izquierda y el gobiernismo de derecha. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación y estoy a las órdenes. Ante la evidencia de la impropia conversación para tumbar al fiscal entre el presidente de la Asamblea y el excontralor censurado por la Asamblea, surgen varios interrogantes. ¿Por qué originalmente todas las bancadas pidieron la renuncia, como en el caso Glass, que no funcionó? ¿Por qué no coinciden en la forma de reorganizar las dignidades de la Asamblea? ¿Y por qué hacerlo con la bancada correísta si esta tiene un tonco como Alianza País de Lenín Moreno, según usted ha afirmado reiteradamente? Alfredo, en primer lugar yo creo que el Ecuador está siendo testigo de la degradación moral de aquel modelo correísta implementado por Alianza País durante los últimos 11 años. Frente a los hechos sucedidos el lunes de la semana pasada, el movimiento Creo interpretó correctamente el sentir de los ciudadanos que dicen estamos hasta aquí de la corrupción y de la indecencia en la administración pública. Y por eso el asambleísta Homero Castañer presentó aquel acuerdo, aquella resolución de la Asamblea donde se pedía la renuncia inmediata del presidente de la Asamblea para que pueda defenderse en su condición de asambleísta y además pedía que en un plazo máximo de 7 días, se reorganice todas las vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Esta es una reacción que la entendió la ciudadanía y que interpreta ese sentir de los ciudadanos sobre esta degradación moral del modelo correísta. La democracia es un ejercicio permanente de acuerdos y discrepancias con aliados y adversarios. Sobre este tema, de un lado coinciden Creo y correísmo, y del otro PSC y Alianza País. Escuchemos. Si hay comisiones inoperantes, lo jurídico es dentro de la comisión de educación con el señor Espinosa, la comisión de la señora Solís, que nadie le da quórum, el problema de la señora Guinaga en la otra comisión. Eso se resuelve internamente, pues, cambiando de presidente y poniendo a alguien operativo que permita el movimiento. Pero no se resuelve a base de botar todo abajo para hacer un nuevo reparto. Cada comisión ha evaluado que es imposible procesar los diferentes cuerpos que están tratando, pues los mismos miembros de las comisiones deberían, como lo ha hecho la Comisión de Soberanía, me parece, de Relaciones Internacionales, perdón, dirigida por la asambleísta Solís, en donde ya en reiteradas ocasiones sus miembros, sus integrantes han apelado a su presidencia y han decidido reestructurarse. Eso tiene que avanzar. De no hacérselo así, que esa sería la vía correcta, en realidad el Pleno deberá debatir sobre una salida institucional definitiva para una reconformación total, porque lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. Bueno, aclarado lo que usted dijo sobre las vicepresidencias, que no aspiraban a que quede de presidenta definitiva la vicepresidenta Viviana Bonilla, ¿qué correspondería hacer respecto a las comisiones? ¿Se podría coincidir con esa propuesta? Alfredo, yo creo que ha quedado claro que es una propuesta de ciencia ficción que pensar que Creo tiene un acuerdo con el correísmo. Usted lo sabe y lo saben los ecuatorianos, que tanto el movimiento Creo como yo incursionamos en política
precisamente para oponernos a este modelo correísta, modelo populista y totalitario en el Ecuador. Lo que hay que actuar es con urgencia. Eso quieren los ciudadanos. No que sobre la base de tecnicismos jurídicos se le dé tiempo a las personas que no pueden ejercer un cargo público porque han demostrado indecencia o han cometido delitos y actos de corrupción. Con respecto al caso del presidente de la Asamblea, lo cierto es que todos pedían la renuncia, pero quedó claro ayer que es lo contrario. Más bien, todos han coincidido en que se debe proceder a la destitución. Pero hasta el momento solo se ha acordado la comparecencia. Pero si la renuncia se concreta, lo cual dijo que no lo iba a hacer, pero ahora se lo pide Lenín Moreno, habría el riesgo de que todo se evapore. ¿Qué se favorece así? ¿Se favorece a una persona o se favorece la impunidad? Bueno, yo creo que el movimiento Creo, por quien, a nombre de quien yo puedo hablar, presentó una resolución muy clara, pidiendo la renuncia y dándole el espacio para que se defienda desde su curul de asambleísta y planteando la reestructuración de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional. Ahora, escucho que el presidente Moreno ha hablado con el señor José Serrano, a quien le ha sugerido que por razones patrióticas dé un paso al costado. Vamos a ver qué sucede, pero la realidad es que la Asamblea Nacional ayer ha aprobado una resolución por unanimidad donde en su artículo 3 dice muy claramente, se llama a la comparecencia del presidente de la Asamblea, del fiscal, y se dice que en esa misma sesión la Asamblea decidirá sobre la destitución del presidente de la Asamblea y el inicio del juicio político del fiscal Vaca. Fíjese usted que es una resolución que va en la línea de lo que planteó, creo, el miércoles de la semana pasada, y ahora es una resolución aprobada por unanimidad, es decir, la coincidencia de todos los asambleístas. O sea que sí es posible llegar a coincidencias. Definitivamente que sí, y yo le digo con toda claridad, Alfredo, yo estoy en la política para temas serios, temas trascendentales, como resolver el problema de la economía ecuatoriana, que no crece a una tasa que genere empleo suficiente para lo que demanda la sociedad ecuatoriana. Nosotros en Creo estamos para cosas grandes y serias, como luchar contra la corrupción. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente dentro de un marco de respeto a la dignidad de las personas, donde no se pueden decir falsedades, se puede extender la mano, conversar, dialogar y hablar en función del interés común de todos los ecuatorianos. El interés común de todos los ecuatorianos, no el interés particular de nadie. Pasando justamente al tema económico, en el Ejecutivo, en cambio, ya hay renunciamientos personales y cambios. Por ejemplo, María Elsa Viteri por Carlos de la Torre. Ahí la pregunta es, ¿sigue el reciclaje y la quema de tiempo o hay que esperar que hablen los hechos concretos? Yo creo, Alfredo, que hay que esperar que hablen los hechos concretos, porque, claro, la señora Viteri fue ministra hace 10 años y, claro, me parecería que es actuar con prejuicio, valorar su trabajo cuando todavía la señora apenas tiene 24 horas de haberse posesionado. Por lo tanto, yo creo que la sensatez dice que hay que esperar un momento hasta conocer a través de los hechos, ahí sí hacer valoraciones y emitir juicios. Por ahora creo yo que es muy temprano. En todo caso, este proceso comenzó gracias a la importante votación alcanzada por usted en la segunda vuelta presidencial. En consecuencia, ¿por qué no sería congruente una convergencia de Creo con Lenín Moreno sobre temas específicos? ¿O prefieren mantener las apariencias? No, Alfredo, el movimiento Creo no se mueve con apariencias. Yo no tengo ningún inconveniente en un diálogo institucional sobre la base de una agenda que tenga que ver con los intereses de todos los ecuatorianos. Yo creo
que el 4 de febrero, cuando los ecuatorianos dijimos sí de manera contundente, es un sí de cambio, no es una respuesta literal a las 7 preguntas. Y esperamos que el presidente Moreno comprenda la aspiración de cambio de todos los ciudadanos ecuatorianos. Y en este punto no es una queja, es una realidad. Se habla de diálogo. Al único movimiento al que no han invitado a ningún diálogo es al movimiento Creo, que como usted lo señala, obtuvo al menos la mitad de los votos en las elecciones presidenciales del año pasado. Pero yo aprovecho la oportunidad para decirle a todos los ecuatorianos, el movimiento Creo y Guillermo Lasso están al pie del interés de la ciudadanía, de aquel padre de familia que quiere empleo, de aquella madre de familia que quiere emprender, de aquel joven que quiere estudiar con libertad la carrera que él quiere en la universidad. Nosotros estamos del lado de los ciudadanos, vamos a seguir estando del lado de ellos y representar ese interés ciudadano en todas las instancias de diálogo que nos toque participar. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Vamos a una pausa y al volver estará Vilma Andrade, asambleísta nacional de la IDE. La nueva mayoría y el diálogo entre el presidente de la Asamblea y el excontralor censurado por la Asamblea para tumbar al fiscal. Sus repercusiones políticas al volver. Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Stephanie. Permítame, ante todo, saludarle a usted, a todas las mujeres en este día y que sea propicio para renovar nuestro compromiso de lucha por sus derechos y por sus reivindicaciones. Igual para usted como mujer. Ayer el presidente Moreno, asambleísta, dejó clara su posición sobre la situación del presidente de la Asamblea, José Serrano. Escuchemos. Cuando uno comete un error, debe saber afrontar las consecuencias y luego pues tomará él la decisión, que estoy seguro será una decisión patriótica, que no comprometa a la institución, a la Asamblea, ni comprometa tampoco a un movimiento como Alianza País. ¿Y con eso cree que la decisión de mañana en la Asamblea será ya por la destitución del presidente de la Asamblea, José Serrano? Stephanie, gracias por su pregunta, pero creo que lo fundamental es señalar que lo que estamos viviendo en el país definitivamente es esta crisis debido a este modelo concentrador del poder, que lo que no han visto los ecuatorianos es que siguen manejando, todavía hay una influencia del correísmo en las diferentes instituciones. Y precisamente esa es lo que nos lleva a que a través de la Asamblea ejerzamos un control político y que podamos devolverle la confianza en las instituciones que desgraciadamente fueron cooptadas desde el oficialismo y fueron manejadas, manipuladas. Los serviles y el correísmo son los responsables de la crisis en la que estamos viviendo. Pero el presidente hablaba de que José Serrano debería tomar una decisión que no comprometa ni a la Asamblea, de la cual usted es parte, ni al movimiento Alianza País. Que no comprometa a la Asamblea significa, ¿hay una decisión unánime dentro de la Asamblea ya para la destitución de José Serrano? Más allá de las personas, yo creo que es el momento precisamente de fijarnos en las instituciones, cómo fortalecemos eso. Y definitivamente la decisión, creo que concertada, que se dio ayer en la Asamblea, es adecuada a la demanda de los ecuatorianos de que definitivamente en la Asamblea cumpla su rol y que tome las decisiones de cara a esa indignación que sienten los ecuatorianos frente a todas las revelaciones que se han hecho. Creo que este planteamiento y que fuera unánime en la Asamblea nos lleva precisamente a que después del debido proceso se haga una revisión y que vayamos a la cesación de funciones. Tanto se ha señalado para el presidente de la Asamblea cuanto el inicio del juicio político al fiscal, que debemos señalar claramente que para todos los ecuatorianos realmente ha dejado mucho que desear. ¿Cómo ahora
cuando tiene que dar cuenta del uso de los 300 millones de los gastos reservados, de qué pasó en el 30 de septiembre, todo lo que se ha señalado que ha habido una manipulación de esa información, es decir, no ha sido la actuación ni de este ni del anterior fiscal correspondiente al mandato legal. Bueno, todo eso pueden revisar en el caso de que se dé un juicio político, ustedes en la Asamblea en contra del fiscal general del Estado. Y en lo otro, en lo que respecta al presidente de la Asamblea, ¿qué viene después? Es decir, en el caso de definirse mañana la cesación, la destitución del presidente de la Asamblea, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué propone la IDE para seguir con lo que contempla el Código Orgánico de la Función Legislativa? ¿Qué pasaría con la presidencia? Bueno, para nosotros lo fundamental es que lleguemos a un pacto ético para que definitivamente los ecuatorianos podamos garantizar, y desde la Asamblea garantizar con acciones, con reformas concretas para esta lucha contra la corrupción. Creemos que lo que se ha hecho hasta el momento no es suficiente y por lo tanto debemos demostrarle al Ecuador que aquí hay coincidencias, acuerdos con el sector público y lógicamente allí está la Asamblea Nacional con propuestas concretas que vayan al mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos para generar empleo, para generar producción, para generar desarrollo, para generar riqueza. Eso es lo que le interesa a los ecuatorianos. A los ecuatorianos no le interesan las peleas políticas, sino cómo solucionamos sus problemas cotidianos. Al parecer, para la moción de mañana van a coincidir las organizaciones políticas. ¿Usted cree que de las votaciones, por lo menos que ya hemos visto, como el pedido de creo para la renuncia de Serrano, que votaron Alianza País, PSC, Suma, por otro lado estaban Creo, estaba la Revolución Ciudadana, ¿está inaugurándose ya esta nueva mayoría en la Asamblea, o más bien las mayorías móviles dependiendo de los temas? Lo que sí debe estar claro el Ecuador es que ya no hay esa Asamblea levanta manos que definitivamente eran, y dicho por todos los ecuatorianos, y hasta con adjetivaciones como que son borregos, que están ahí, cumplen una misión. Yo creo que ahora esta nueva composición, que de hecho está en la Asamblea, nos lleva a que existan realmente un programa, y creo que eso es lo fundamental, que le digamos al Ecuador cuáles son las leyes, las reformas, también el Ejecutivo, y de esa manera podamos presentarle al país realmente, claramente, posiciones que lleven a su mejoramiento, como lo he señalado. Pero aquí lo que sí debe quedar también con mucha claridad, que Izquierda Democrática no se va a prestar, y no creo que debamos prestarnos a que el correísmo vuelva a tomar el control de la Asamblea, pueda tomar el control de la Asamblea, o lo que es peor, que en Río Revuelto también puedan pretender manejar la Asamblea Nacional sin lo que corresponde. Claro, ahora, pero por la composición que ya se va... la composición. Por esa composición es que ya se ve cómo funcionan o empiezan a funcionar estas mayorías móviles, donde todo es posible, dependiendo de lo que voten y para qué voten, se unen o se atacan. Y eso es legítimo, tener posiciones distintas en función de los temas o acuerdos. Ahora, coincidir no significa repartir, es decir, seguir con las prácticas del reparto. Por eso, ¿qué tan decidores ver los nombres que ya empiezan a salir desde el mismo Consejo Transitorio, las próximas autoridades y hasta los candidatos al Consejo de Participación definitivo? Bueno, yo creo que también esa ha sido una decisión también fundamental, que dio un paso acertado la Asamblea en nombrar y pues ya permitir que funcione, dar paso a la consulta, a la voluntad popular en el Consejo de Participación Ciudadana, y nos corresponde otras acciones que vienen después. Por ahora, nosotros nos encontramos vigilantes precisamente y pedimos y exigimos que ese Consejo de Participación funcione con agilidad. Hay 3 parámetros que nosotros creemos que tienen que ser tomados en consideración. El origen, porque mucho del origen es espurio de las autoridades que se tomaron, sobre todo los organismos de control. Su actuación,
y luego las demandas y las responsabilidades que no han sido cumplidas. Igualmente en la Asamblea, nosotros tenemos que establecer cuáles son las prioridades para el Ecuador. En la Comisión de Régimen Económico ya hemos determinado y estamos trabajando en, por ejemplo, la ley de simplificación de trámites que va a pasar al primer debate. Claro, y son algunos temas que dependiendo de la comisión van a empezar a tratar, pero ayer Carlos Ochoa fue cesado por este Consejo de Participación Transitorio, pero ya están hablando, por ejemplo, de nombrar al nuevo superintendente. El Consejo Transitorio puede proponer reformas legales necesarias. Si cesaron al superintendente, evidencian el abuso de poder que se ejerció por haber creado esta superintendencia, que lo hicieron a última hora, sin debate en la Asamblea. Entonces, lo que correspondería no es eliminarla, es decir, proponer las reformas necesarias para que la Asamblea haga los cambios que se sugieren allí. Sí, de hecho tiene que darse y en forma coincidente. De paso, cabe mencionar que Izquierda Democrática, yo he presentado ya la propuesta de eliminación de la Superintendencia de Comunicaciones. Es decir, ya esa le tiene que dar curso, porque no podíamos continuar con una institución y con porque aunque cambie de personaje, la ley está ahí, la ley de comunicación está ahí, la ley que ha sido nociva, que ha llevado a limitar la libertad de expresión, y por lo tanto nosotros creemos que la Supercom debe desaparecer, que debe quedar solamente en la Cordicom los temas administrativos, y todos los temas de orden civil y penal tendrán que ir pues a la instancia a las instancias judiciales. Ahora, la salida de Ochoa ya deja la salida de Ochoa sin piso al juicio político que querían llevar a la Asamblea en contra del ex superintendente de comunicación. ¿Será otro juicio más que muere o qué sugieren ustedes? Bueno, este juicio tiene que continuar porque tiene que ser, también la ley establece que hasta un año después de concluidas las funciones se puede establecer un juicio político. Yo creo que es indispensable que ahí en la Asamblea también, como un escarnio definitivamente a su pésima actuación, a ese manejo discrecional, interesado de limitar la expresión, tiene que darse también el juicio político en la Asamblea. Eso tiene que concluirse, es un proceso que ya está en marcha, entonces hay que concluirlo. La posición de Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:31, una pausa y al regresar. Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa y financiera de la empresa Gente Oil. Su réplica a Fernando Villavicencio sobre el peculado en el contrato de explotación y exploración del bloque petrolero marginal Singue. Regresamos, no se vayan. El mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. Lo dijo Confucio, filósofo chino. Sobre el caso Singue, contrato de prestación de servicios para la explotación y exploración del bloque petrolero marginal de ese nombre, en el que Contraloría ha constatado y determinado indicios de peculado. Fernando Villavicencio dijo lo siguiente, veamos. O sea, ¿quiénes son los presuntamente involucrados en el caso Singue, según el informe de Contraloría? Ahora Correa, Glass, Wilson Pastor, la hija de Pastor, e Ivonne Favara, la misma mano ejecutora de Worley Parson. Y aquí viene un tema importante. Lo que Contraloría no dice es que las pérdidas, señor Contralor, no son de 5 millones. Si quiere un buen auditor, contrátelo. Son 90 millones de dólares. El consorcio DGC, integrado por Gente Oil, la empresa que gerencia la hija de Pastor, recibió 167 millones de dólares, mientras el pobre Estado recibió apenas 71. Silvana Pastor, directora administrativa y financiera de la empresa Gente Oil, contratista de Petroecuador para la explotación y exploración del bloque Singue, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Y primeramente, muchas gracias por este espacio. Que su representada dice Villavicencio recibió 167 millones de dólares y el Estado 71. Su réplica. Ok. Primeramente, doctor Pinargote, permítame que le diga, el contrato del bloque Singue es un contrato de servicios con tarifa
y este contrato como contraparte tiene a la Secretaría de Hidrocarburos, no tiene a Petroamazonas. Pero en relación a lo que indica el señor Villavicencio, permítame decirle que son datos sin ningún sustento alguno. Yo aquí me voy a permitir presentarle, y no sé, a la Cámara. Estos son datos y cifras auditadas, son datos y cifras oficiales. Este contrato le ha dejado al país, en un periodo de 5 años, beneficios por 437 millones de dólares. No solamente le ha dejado ingresos brutos por 286 millones de dólares, adicionalmente ha entregado beneficios en tributos y en tasas por 29 millones de dólares, sino que adicionalmente, y esto es muy importante recalcar, este contrato tiene 122 millones de inversiones, 100% a riesgo de la contratista. Recuerden que en este contrato el Estado ecuatoriano no pone un solo recurso. Todo el riesgo está en la contratista. La contratista asume todos los riesgos. Recuerden también que las inversiones mínimas de este contrato, mínimas, porque la ley de hidrocarburos lo que busca es que todas las contratistas inviertan para descubrir mayores reservas y para incrementar la producción. Ese es el objetivo de la ley y los artículos de la ley es lo que indican. Ahora, precisamente sobre los eso... beneficios al Estado son del 86%. Los beneficios a la contratista son del, como pueden ver ustedes aquí, del 13%. Y fíjese, doctor Pinargote, cifras auditadas. No le estoy hablando de cifras traídas por Silvana Pastor. Le estoy hablando de cifras auditadas. La compañía, si bien ha recibido 153 millones por la facturación de la producción, ha invertido 120 millones de dólares, que es lo que les he enseñado, y adicionalmente, mire, ha entregado al Estado, a empresas locales ecuatorianas, 90 millones de dólares en contratos. Hoy por hoy, el flujo de caja de la compañía es negativo, financiado por el inversionista. Doctor Pinargote, ¿cómo se puede hablar de peculado o de perjuicio al Estado en un contrato en el cual, fíjese usted, cómo nos entregaron el bloque Singue? Fíjese usted, este es el bloque que nos entregaron en el año 2012, en el cual no había ninguna inversión, el informe en el cual de Contraloría no producía. Señala algunas irregularidades, comenzando por la transferencia de DIGOIL a Gente Oil, que no acreditaba ninguna experiencia petrolera. Además, DIGOIL precisamente era la que tenía el campo Singue antes y estaba explotando el campo Singue con una tarifa incremental de $7 y se le dio un nuevo contrato en consorcio con Gente Oil con tarifa de $33.5. Entonces, ese asunto está claro, usted mismo lo señala. Ahí está como estaba el campo Singue, pero estaba en manos de DIGOIL. Luego DIGOIL tiene un nuevo contrato, aumentan la tarifa y le traspasa todas sus acciones a la compañía que usted representa. ¿Cuál es su réplica? A ver, yo sí le voy a permitir que me permita terminar con mi réplica primero. Como dije, el campo fue abandonado por más de 15 años, desde el año 97 hasta el año 2012, que fue entregado al consorcio DGC a raíz de la 10ª ronda petrolera. Este contrato no había tenido una sola inversión. Este bloque no había tenido una sola inversión por parte de las contratistas anteriores, por parte del consorcio petrolero amazónico anterior, y se lo entregó nuevamente al Estado para que pueda ser licitado en la 10ª ronda petrolera. Pero ese consorcio petrolero amazónico formaba parte de DIGOIL, que es la que luego se hace consorcio con Gente Oil. ¿Eso no es así? Así es. Y eso es una realidad, y no lo estamos negando, pero así como formaba parte de DIGOIL, formaban 5 otras empresas, y en un contexto totalmente diferente, en un tipo de contrato totalmente diferente. Ubiquémonos en la 10ª ronda petrolera. La 10ª ronda petrolera licita 9 campos para un contrato de servicios con tarifa. Y yo le voy a preguntar, doctor Pinargote, y le voy a demostrar aquí, ¿por qué el campo Singue se le cuestiona la tarifa de 33.5? Miremos todas las tarifas que se tienen en los otros contratos. ¿Por qué se audita al campo Singue? Y les pido que acerquen la cámara para que se puedan ver las tarifas, donde se puede ver que el campo Singue en la 10ª ronda petrolera, una ronda internacional, no un contrato asignado bajo un régimen especial,
una ronda internacional donde se invitaron a todos los inversionistas a nivel internacional y local para que presenten ofertas, donde mal se puede manipular a los inversionistas para que oferten o no. Miren la tarifa que tiene el bloque Singue de 33.5. Y ojo, ¿por qué no se menciona también que la tarifa efectiva pagada al campo Singue, al bloque, a la contratista, no es de $33.5, es de $23 por barril? Pero porque precisamente este sobre eso... tiene una cláusula... Y para cerrar, terminar, por favor. Contraloría indica que Geointe Oil explotó 9 millones de barriles en apenas 2 años y el contrato era por 20 años. Entonces señala que hubo sobreproducción. ¿Cuál sería su réplica al respecto? ¿Hubo en 2 años el tiempo suficiente para hacer la misma inversión que en 20 años? A ver, ahí hay un desconocimiento total, primero, de los objetivos de estos contratos, y le voy a mencionar que el informe de Contraloría carece de sustento técnico y legal, lo que se está demostrando claramente y será demostrado en todas las instancias legales que estamos siguiendo. Pero permítame terminar, porque así como se le dio el espacio al señor Villavicencio, quiero poder terminar la réplica que vine a dar yo aquí. Este contrato, al igual que todos los contratos de la licitación de la 10ª ronda, al igual que todos los contratos que se transformaron de participación a contratos de servicios con tarifa, negociaron tarifa, todos los contratos. Todos estos contratos tienen una cláusula de protección al Estado, en el cual, en el momento en que baja el precio del crudo, la contratista es la que asume ese riesgo y la contratista es a la que no se le paga. Hoy por hoy, a Gente Oil Ecuador le deben $40 millones, de los cuales $30 millones es justamente por la protección al Estado de haber bajado la tarifa de 33.5 a 23 y adicionalmente facturas que no se están cumpliendo en el marco del contrato. Bueno, por Silvana, otro lado, usted dice que se ha sobreexplotado el campo. terminó su tiempo porque el tiempo, según la ley, es proporcional a lo que dijo el señor Villavicencio, y él habló pocos segundos, ya lamentablemente terminó el tiempo. Así que le agradezco su participación. No se ha sobreexplotado el campo y ojalá haga un llamado a la gente que venga a ver la verdad del caso, porque no puede ser posible que que estoy de acuerdo, hay que atacar la corrupción, pero difamar y utilizar el poder a través de informes de Contraloría para atacar a las personas no es correcto. Invito a los periodistas serios a hacer una investigación seria sobre este caso. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Buenos días. Concluimos así esta emisión. A ustedes también, gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será este lunes. Nos vemos el próximo lunes. Entonces.